quiero compartirles después de este breve testimonio algo en el libro de Romanos capítulo 8. Y quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor. Libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Y aquí quiero que estemos en esta mañana meditando en la palabra. Pero antes de eso quiero invitarle que usted incline su cabeza un momento. Y antes de que vayamos a la palabra, usted por favor le pida al Espíritu Santo que hable a su corazón. No queremos conocimiento, queremos revelación. Y eso es lo que te pedimos, Espíritu Santo de Dios. Revélanos hoy tus misterios. Revélanos hoy tu palabra, que transforme, que cambie, que libere, que sane nuestra vida, Señor. Que nos lleve a niveles diferentes, Señor. Que ponga sobre nosotros hoy una palabra, Señor, que ayude el corazón que viene hoy abatido. Que ayude al corazón que necesita hoy una respuesta. Que ayude, Señor, la vida que necesita, Señor, ir a un nivel mayor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo, permíteme que mientras expongo las ideas, Señor, que he estudiado, puedas traer, Señor, sobre mi vida también transformación y renovación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, vamos al libro de Romanos capítulo 8. Estaba el miércoles al grupo que vino aquí acerca y los que estuvieron en transmisión acerca del libro de Romanos. Y estaba exponiendo algo del libro de Romanos que es bien interesante. Y exponía cómo los 3 primeros capítulos del libro de Romanos nos hablan de la mala noticia. Cómo el apóstol Pablo expone bajo la tesis del poder del evangelio, que la expone ahí en el capítulo 1, donde él dice que él no se avergüenza del evangelio porque el evangelio es poder ¿de qué? De Dios para salvación de aquellos que lo oyen. Y bajo esa tesis del apóstol Pablo, él comienza a hacer una exposición muy concienzuda y profunda acerca de cómo nosotros podemos desarrollarnos en el evangelio. Pero el centro de toda esa carta se encuentra en el capítulo 8. Es un capítulo muy poderoso e impresionante, donde hay una exposición y un resumen de todo lo que él está hablando en la carta a los romanos. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a ver un poco el capítulo 8 de Romanos, vamos a encontrar una profundidad que quiero que hoy ojalá usted pueda absorber, y de esa manera usted pueda ser inspirado por el Espíritu Santo, porque es el centro de este capítulo, y de esa manera usted pueda ir a otro nivel en su relación con Dios en esta mañana. He titulado este mensaje: con Cristo no hay pierde. Por favor, ayúdeme y dígale al que está al lado: mira, mi hermano, con Cristo, dígale, con Cristo no hay pierde. ¿Cuántos dicen amén? Y tomo y me inspiro en la manera como nos expresamos los colombianos cuando hablamos de que no hay pierde en ciertas cosas que nosotros consideramos. Pero a pesar de que consideramos que hay algunas cosas en las cuales no hay pierde, yo sí le puedo asegurar que en Cristo no hay nada que se pueda perder. Y por eso quiero que usted hoy lo pueda examinar conmigo. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando era niño, yo no sé a cuántos les ha pasado de pronto de los que llevan años en el evangelio, pero yo recuerdo que cuando era niño y si hablaba del arrebatamiento, a mí me daba mucho miedo. Yo no sé si algunos pueden tener esa experiencia. A mí me daba mucho miedo. Esas predicaciones del arrebatamiento, yo me sentía muy culpable y yo me sentía muy temeroso. Y esa noche yo decía: ojalá que el Señor no venga, porque yo sentía mucho miedo frente a todo el tema de lo que hablaban acerca del arrebatamiento. Y hago referencia a esto porque esto fue tratado en mi corazón después, cuando yo comencé a entender el poder del evangelio. Porque cuando la Biblia habla de la venida del Señor Jesucristo, no habla para que nosotros tengamos miedo y temor. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, habla de una venida que trae esperanza.
Pero yo no experimentaba esperanza, yo experimentaba miedo. Y eso para mí fue algo que tuve que aprender a entender en el transcurso del estudio de la palabra de Dios. Cómo ver desde la visión de la palabra de Dios el hecho de que el Señor viniera y lo deseara en gran magnitud. Y por eso es que quiero esta mañana que podamos enfocarnos en lo que dice el libro de Romanos. Y vayamos primero a Romanos 8, versículo 28 al 30. Y tomemos desde allí, desde esos versículos, este capítulo en esta mañana. Mire lo que dice, versículo 28 al 30 de Romanos 8. Vamos a quedarnos ahí en Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo siguiente, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Y versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Y esos dos versículos nos están exponiendo un proceso que es el proceso en el cual se refiere el apóstol Pablo acerca de lo que hace el evangelio en la vida de un creyente. Ahí se está revelando ese proceso que se hace en esa vida. Y él empieza diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas ayudan a bien. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia perseguida, a una iglesia que andaba en ese momento con mucha preocupación porque se había levantado un emperador ahí en Roma muy peligroso. ¿Cuántos han escuchado en la historia de Nerón? Y Nerón era uno de los emperadores romanos más sanguinarios que tuvo la historia romana. Y cuando se habla de esta carta en ese contexto, se está hablando de ese emperador que se había levantado y que ya había decretado que todo lo que oliera a cristiano había que matarlo. Y era una persecución real, no era nada de que se hubiera inventado, no era real. Y Pablo le está escribiendo a los hermanos que están en Roma, a esos hermanos que están en medio de esa batalla, escondiéndose, porque su emperador, que decía ser el Dios de ellos, los había condenado a muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque ellos estaban miedosos, con mucho temor, con mucho miedo de hablar y de mostrarse de lo que estaban haciendo. Pero él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y por eso usted va a encontrar en la escritura, mientras se está hablando de Romanos, un lenguaje donde el apóstol Pablo los está animando, los está motivando a que ellos puedan sacar fuerzas y entender que todo lo que ellos hacen en Dios, el Señor lo está dirigiendo. Y que nada, por feo que se vea, peligroso o dañino en su vida, el Señor no ha abandonado ni ha dejado de hacerlo en su vida. Y bajo ese contexto, este versículo causa un efecto mucho más fuerte en nuestro corazón, porque ahora entendemos por qué el apóstol Pablo está diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa palabra ayudan a bien en el griego es una palabra que más o menos se podría decir: todo coopera para bien. Todo lo que sucede en tu vida coopera, se entrelaza para que te vaya bien. Nada está fuera del designio de Dios, nada está fuera de lo que Dios quiera hacer en tu vida, sino que todo está planeado para Él llevarlo a un buen término. Y esto es interesante verlo. Pero Él dice: estos son a los que han sido ¿qué? Llamados,
predestinados y ¿qué más? Glorificados. Y entonces nos habla de un proceso. Y usted nota, y usted va a notar en este capítulo que este proceso no es un proceso que lleve una acción de usted o de mí. Es un proceso donde el que acciona, el protagonista mayor de esa acción, de ser llamados, de ser glorificados, de ser justificados, es el Espíritu Santo de Dios. La acción primordial de ese proceso que vives en tu corazón, que llama el apóstol Pablo el poder del evangelio, es el Espíritu de Dios. Y es allí donde se recupera nuestra esperanza para entender cómo es que el Señor quiere obrar. Versículo 6, capítulo 8. Mire cómo el apóstol Pablo habla de que el Espíritu Santo es el que lo hace. Vamos, si mi multimedia me ayuda rápidamente para no irnos eso. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y ¿qué más? Paz. Versículo 6 nomás. Es vida y ¿qué más es? Paz. ¿Por qué el apóstol Pablo les está hablando a ellos de vida y paz? Porque eso es lo que ellos están viendo afectados en el momento. Está viendo afectada su paz y se está viendo afectada su vida. Pero él dice, lo único que permite que usted pueda vivir esa paz de la cual el evangelio nos habla, y esa vida de la cual el evangelio nos habla, es cuando usted no vive en la carne, sino que usted vive en el Espíritu. Y es aquí entonces interesante entender de qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Miremos entonces versículo 1, ya entendiendo este contexto para poder avanzar. Miremos verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Ahora el apóstol Pablo está poniendo el sello importante de esto, de cómo nosotros tenemos que comenzar a vernos. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Yo quiero que usted se repita eso a usted mismo. Diga, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para mí esto fue muy revelador, porque yo crecí creyendo muchas veces que yo estaba condenado. Yo crecí muchas veces que yo no iba a alcanzar el cielo. Yo crecí muchas veces creyendo que muchas de las cosas que me sucedían en mi vida, el Señor las iba como un Dios vengativo a tratar de hacérmelas valer por haberme equivocado. Pero quiero que usted resalte lo que dice aquí la palabra de Dios, porque esto va a cambiar y transformar la manera como tú miras a Dios. El apóstol Pablo está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, él especifica un poco más. Los que andan conforme a la carne, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ahora, muchos han confundido el hecho de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como una acción en la cual usted debe hacer algo para que eso suceda. Y es allí donde está el grave error de malentender esta palabra. Porque el apóstol Pablo no está poniendo el énfasis en el hecho de que usted tenga que hacer algo para alcanzar eso. Entonces muchas veces cuando hablamos y estamos predicando o escuchamos la escritura de que no debemos vivir bajo la carne sino bajo el Espíritu, automáticamente se pone en nuestra mente como una acción de que debo hacer algo para que eso suceda. Que yo tengo que esforzarme más, que yo tengo que abandonar más, que yo tengo que hacer más para que la carne mengüe y para que el Espíritu crezca. ¿Le ha pasado o no?
Pero ahora yo quiero llevarlo a lo que el apóstol Pablo está exponiendo acerca de esto. Ahora el apóstol Pablo sigue y él sigue hablando de esto en el versículo 2, perdón. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y ¿qué más? Ahora el apóstol Pablo está especificando que hay dos leyes en las cuales usted puede vivir. Una ley se llama la ley del Espíritu. ¿La ley de qué? Y la otra ley se llama la ley de qué? De la muerte. Y el apóstol Pablo está especificando que tú puedes vivir en cualquiera de esas dos leyes. Pero sigue diciendo, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que usted entienda mejor este pasaje, muchachos, colóquenme ahora el versículo 1, 2 y 3 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que usted lo entienda mucho mejor. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y dice el versículo 3, la ley de Moisés no podía salvarlos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo que usted y yo no podíamos hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vuelva a repetirse, no hay nada que yo pueda hacer. La condenación ha sido quitada de tu corazón, ha sido quitada de tu vida por la acción del Espíritu Santo. No hay nadie más que lo pueda hacer. No hay ninguna acción que tú hagas que lo cambie. Y si tú aprendes a vivir la vida en Cristo de esa manera, ¿sabes dónde tienes que poner la fuerza? Dios no está pidiendo que tú pongas la fuerza en cambiar acciones, actitudes. Dios está pidiendo que tú pongas tu fuerza en Él, en Cristo. Porque eso es lo que te libera. Versículo 3, no me lo quite. Versículo 3. Dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Y yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Quién acabó el dominio que tenía el pecado sobre nosotros? Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, cuando tú aprendes a entender que tú ya no estás bajo la ley de la carne, sino que tú estás bajo la ley del Espíritu, esa es la gente que está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es la gente que está en Cristo, ya no vive bajo la ley de la carne, sino que vive bajo la ley del Espíritu. Y vivir bajo la ley del Espíritu es aceptar, es saber que yo no tenía ningún control, yo no tenía ningún poder, yo no tenía ninguna acción que me salvara, y lo único que hice fue rendirme a la acción de Jesucristo. Cuando yo me rindo a la acción de Jesucristo, esa acción me libera. Esa acción me pasa de la ley de la carne a la ley del Espíritu. Y Dios no te está pidiendo nada más, sino que te está pidiendo que tú puedas entender. Por eso fue que este libro revolucionó la mente de Martín Lutero.
Porque hasta ese momento Martín Lutero ya no sabía qué más hacer para justificarse delante de Dios. Se confesaba 3, 4 veces al día. Pedía perdón todas las veces. Y él no entendía por qué se seguía sintiendo pecador. Pero llegó un momento que él entendió que la justificación no era por nada que él hacía, que la justificación venía por Cristo. Y lo único que él tenía que poner era la mirada en Cristo. Y que Cristo se encargaba de santificarte, de bendecir y glorificar tu vida. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto, porque esto cambia nuestro panorama. Hay mucha gente que todavía le está comiendo cuento al enemigo. Y es más, han llegado a creer que por eso, como no pueden, entonces tienen que vivir en ese mundo pagano. Y ahí lo único que ha pasado es que no has entendido el poder del evangelio. No hay una conversión real, porque el que se ha convertido realmente a Cristo, se ha sujetado a Él, se ha sumido a Él, se ha entregado a Él, entiende que no hay nada que tú puedas hacer y por eso nunca te despegas de Él. Entiende que en ti no hay ninguna capacidad de ser bueno, ni de ser justo, porque el pecado no te lo permite. Tú no tienes ninguna capacidad de poder cumplir la ley, porque el pecado no te lo permite. Y esa acción te mantiene sujeto a Cristo. Porque dice, yo no puedo. Y es allí donde está el cambio de nuestra vida para nuestra sanidad interior. Es allí donde está lo que el Señor quiere que tú entiendas. El apóstol recalca que ninguna acción hecha por nosotros es la que logró eso, sino fue la acción del Espíritu Santo. El proceso de salvación en Cristo comienza con una acción de seguridad, y esa acción comienza a determinarse en nuestros pensamientos. Mire lo que dice versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ahora leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, porque quiero que la vaya comparando. Versículo 5, por favor. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en ¿qué? En las cosas ¿qué? Ahora, esto es una muestra para que usted hoy reflexione si en realidad usted está en Cristo o no está en Cristo. La manera en que usted se puede dar cuenta si usted está en Cristo o no está en Cristo es sus pensamientos. Sus pensamientos revelan dónde está su fe. ¿Aló? Él está diciendo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas ¿qué? Pecaminosas. Su vida está guiada en eso. Lo único que lo direcciona es hacer eso. Pero si en usted hay una reflexión diferente de querer buscar a Dios, de buscar al Señor, eso está mostrando que usted ha comenzado a entender el Evangelio. Mire, esto está tan ligado. Usted sabe, en el libro de Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura espiritual, él habla del yelmo. Y usted sabe que el yelmo era el casco. ¿Y con qué relacionó él el yelmo? ¿Con qué lo relacionó? Con la salvación. Debes colocarte ¿qué? El yelmo de la salvación. La conversión empieza en tu mente. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes, cuando tú estás claro en lo que significa el poder del Evangelio. ¿Aló? Y lo que ha pasado en muchos es que todavía no han entendido el poder del Evangelio. Y el enemigo los acusa. El enemigo los engaña. Por eso viven vidas así de altos y bajos. Porque todavía no hay una comprensión en su mente acerca de lo que significa ser salvo.
Y el apóstol Pablo está aquí clarificando esto. El que está en Cristo no va a pensar de esa manera, sino que va a pensar en las cosas de Dios. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y mire lo que dice el siguiente versículo, el 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte. Pero el permitir que el Espíritu controle la mente lleva ¿a qué? A la vida. ¿Y a qué más? Y a la paz. Cuando tú permites que el Espíritu controle tu mente, tus pensamientos, entonces sabes que todas las cosas te ayudan a bien. ¿Aló? Pero cuando tú piensas que es tus acciones las que hacen que se acerque la bendición de Dios, la gloria de Dios, entonces cualquier acción que tú haces equivocada inmediatamente te hace creer que Dios se alejó. ¿Aló? Es que cuando tú entiendes que Dios está cerca es por gracia y misericordia, entiendes que aún lo malo que viene a tu vida, Dios no está lejos, Dios está presente. Porque eso es lo que Él hace con los que son escogidos. Pero entonces avancemos un poco más. El apóstol nos invita entonces a reflexionar en nuestra manera de pensar. Él nos invita a que miremos cómo lo estamos haciendo. Versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Pónganmelo allí. Voy a leerlo aquí en esta versión porque la vamos comparando. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. Versículo dice: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Mire cómo el apóstol Pablo les está hablando muy claramente a los hermanos de Roma y les están diciendo: no, ustedes no los controla esa naturaleza pecaminosa porque Cristo está en ustedes. No los controla. Son controlados ¿por quién? Por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Versículo siguiente, 10. Y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos ¿de quién? De Dios. Entonces Él ahora entra con lo primero que está desarrollándose aquí en este pasaje, y es el hecho de por qué nosotros podemos vivir de esa manera, y es porque nosotros hemos sido justificados. Nosotros hemos sido justificados, y vuelvo a recalcar, no por la acción del hombre, no por la acción de la carne. No hay nada que nosotros podamos hacer, sino por la acción del Espíritu. Y Él lo recalca varias veces: es que ustedes han sido perdonados, transformados y justificados porque ustedes viven en el Espíritu, no viven en la carne. No hay nada que ustedes puedan hacer para que de esa manera cambie la situación. Lo único que ustedes pueden entender y clarificar en su vida es que ustedes viven porque Cristo vive en ustedes. No hay nada diferente a eso. Y ustedes han sido justificados. ¿Qué es esto de ser justificados? Quiere decir que el Señor pagó el precio que había que pagar para que usted y yo pudiéramos ser vistos como hijos santos delante de Él. Y era lo que Él se refería al inicio cuando Él dijo: la ley de Moisés no lo salvaba, pero el Señor vino y cubrió todo lo que la ley de Moisés decía. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ustedes no cumplieron la ley.
Ustedes no pudieron hacer nada de eso, pero el Señor sí vino y lo hizo. Lo hacemos como gente regida por la ley de la carne, pero el Señor es el que trae la justificación por esa ley del Espíritu. Hay una señal visible para los justificados, y la señal visible la encontramos en el versículo 11. Póngamelo ahí mismo, mijo. Versículo 11. Mire cuál es la señal. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así que como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. ¿Aló? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay una señal visible para los que están en Cristo y han sido justificados. Esa señal se llama resurrección. Yo les pregunto, ¿cuántos aquí han sido levantados? ¿Cuántos han sido levantados de su pecado? ¿Cuántos aquí han sido resucitados de una vieja vida en la que vivían? Donde no valían nada, donde tal vez la gente misma decía: usted es esto, usted es lo otro, usted es aquello. Donde usted veía que se le iba a acabar su hogar, se le iba a acabar su trabajo, se le iba a acabar su salud, su vida. Pero de repente vino Cristo a su vida y todo lo cambió, todo lo transformó. Y de repente viene una resurrección divina. Es que eso es lo que pasa en aquellos que son justificados. Estaban muertos en el mundo, pero Cristo los levanta a una vida nueva y cambiada en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces hay una señal visible para ellos. Si en su vida usted ha visto que Dios ha transformado cosas, ha cambiado cosas, ha vivido cosas, el apóstol Pablo está diciendo: no se deje engañar. Usted está en Cristo, usted no está en la carne. Y los que están en Cristo están siendo vivificados, están siendo justificados por el Espíritu Santo de Dios. Tal vez usted esté todavía luchando con cosas en su vida, pero es que el proceso de salvación no ha terminado. El proceso de salvación el Espíritu Santo, lo sigue haciendo en su vida. Y todos los días Él está justificando algo, santificando algo en su corazón. Y es importante que nosotros entendamos eso. Por eso nuestra acción que tenemos que tener es no desprendernos del Espíritu. Es lo único que Él nos pide: no te despegues de mí. Mantente ahí aferrado. No necesito que hagas nada más, sino pegado a mí. Trata de escuchar mi voz. Búscame día y noche. Clama por mí. Es lo único que te trae a ti que tú mañana te puedas levantar venciendo más el pecado, venciendo más la carne, sintiendo la santidad de Dios, sintiendo la justificación del cielo sobre tu vida. Pero muchas veces nos hemos enfrascado en creer que tenemos que hacer otras cosas. Y nos gastamos haciendo y haciendo, y tengo que hacer. Y lo único que terminamos, ¿sabes? Muchas veces mostrando imágenes hipócritas. Porque mostramos una imagen para tratar de quedar bien, de que estoy haciendo lo correcto, pero en la intimidad estoy totalmente lejos de Dios. Aquí el apóstol Pablo te está llevando vete a la intimidad cerca del Señor, que el Señor se encarga de lo que es visible. No intentes cambiar lo visible por ti, deja que eso lo cambie Dios. Necesitas meterte en la intimidad con el Señor. Es la verdadera manera de vivir un evangelio en victoria, permitiendo que la resurrección de Cristo sea la que tome control. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos deudores del Espíritu Santo. Versículo 12. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los insta a hacer. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola morirán,
Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted tiene que saber, mi hermano, que lo que le está pidiendo el Espíritu Santo de Dios esta mañana es: acérquese a mí, déjeme que yo lo sane, déjeme que yo lo libere, déjeme que yo lo santifique, déjeme que yo lo glorifique. Aló, es el Espíritu Santo el que lo hace. Si ustedes todavía siguen obedeciendo a lo que quieren hacer su carne y haciéndole caso a lo que hace su carne, e intentan hacerlo por su propia manera de cambiar, nunca va a funcionar. Por eso ustedes no están obligados a hacer eso, dice el apóstol Pablo. Ustedes son deudores del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que lo hace por ustedes. Y necesitamos entender ese poder en nuestra vida. Por el Espíritu Santo, además de ser justificado, el apóstol Pablo dice que por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Versículo 14 al 16. Ahora el apóstol habla de otra característica que nos permite ser el Espíritu. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora lo llamamos Abba, Padre. El apóstol Pablo está diciendo: cuando tú te acercas al Espíritu Santo y tú decides rendir tu corazón al Espíritu Santo y entregar tu vida a Él y permitir que Él haga los cambios, es el Espíritu Santo el que te adopta como hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que te da ese estatus. Es el Espíritu Santo el que te da ese derecho. No es que yo soy hijo de Dios porque me ven orando. No es que yo soy hijo de Dios porque vengo muy seguido a la iglesia. No es que yo soy hijo de Dios porque doy fiel en mis diezmos. Y he tenido que ver a muchos de esos después caer por el pecado, caer por la carne. Porque no pudieron, porque pusieron su esfuerzo donde no debían haberlo puesto. Tu esfuerzo no es en cumplir los dogmas. Tu esfuerzo no es en cumplir las reglas de la iglesia. Tu esfuerzo no es cumplir las reglas de la ley. Tu esfuerzo es cumplir y estar cerca de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás cerca de la presencia de Dios, lo demás funciona. Tú te vuelves justo, tú te vuelves manso, tú te vuelves un hombre y una mujer de fe, tú te vuelves alguien que puede controlar tus emociones, que puedes tener dominio propio sobre tu carne. Pero necesitas comenzar a poner tu fuerza donde se debe hacer, porque lo que nos hace ser hijos de Dios no es nuestra capacidad de ser buenos, es la capacidad de estar cerca y de rendirnos a Él. Y esa capacidad entonces Él la dice: somos adoptados, y por lo cual nos hace y nos pide, o por lo cual nosotros podemos expresar Abba, Padre. Mira, esa cercanía con el Espíritu Santo nos lleva a tener una intimidad tan profunda que aún nuestro lenguaje se convierte en un lenguaje cercano, es lo que está diciendo el apóstol. Esa expresión Abba era una expresión que en arameo era muy cercana. Era la expresión común y cotidiana que se hablaba entre las familias cuando había una relación muy estrecha, muy profunda. Algunos la pueden señalizar, no es igual, pero algunos la pueden señalizar si nosotros en este día tal vez le dijéramos a nuestros padres papitos. Y más o menos es como para que nosotros identifiquemos, pero en realidad en el español no hay nada que se acerque a esa expresión aramea que se usaba para decir Abba, mi Abba. Era una cercanía profunda. Y sabes, eso rompía el marco judío, porque tal vez entre ellos se podían decir entre los padres Abba, pero aquí ahora decirle Abba al Padre Celestial. ¿Aló?
Usted sabe que la cultura judía rompía con ese marco, porque la cultura judía era religiosa. La cultura judía se pegaba de unos dogmas impresionantes, donde ellos decían: eso es falta de respeto a Dios, es esto. Pero ahora está rompiendo el marco, y el primero que lo dice es el Señor Jesucristo, al llamar a su Padre Abba. Y ahora él aquí, el apóstol Pablo dice, es esa cercanía que nos da el Espíritu Santo tan profunda, que nos quita el miedo, nos quita la vergüenza y nos permite acercarnos al Padre y aún decirle: Abba. ¿Aló? Nos quita de tal manera la vergüenza el Espíritu Santo, que aunque somos pecadores, podemos decirle: Abba. Y el versículo siguiente, si me lo colocabas allí, creo que leí hasta el 15, el versículo 16. Pues sí, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos ¿qué? Hijos de Dios. Su espíritu se une al nuestro. Uno con el espíritu. ¿Aló? Solamente se da por gracia. Pero he tenido que ver que esta doctrina se ha malinterpretado en la iglesia. Y entonces creemos que somos uno por el Espíritu, por lo bueno que seamos, por las obras que hagamos, por las acciones que emprendamos. Y ahí nos equivocamos. Entonces se recalca: ayunemos, hermano, ayunemos para que el Espíritu seamos uno con el Espíritu. Oremos para que seamos uno con el Espíritu. Sí, la oración te va a ayudar, el ayuno te va a ayudar, la lectura de la palabra te va a ayudar, pero eso no es lo que te hace uno con el Espíritu. Tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes leer la Biblia, te la puedes saber entera, pero no ser uno con el Espíritu. Eso no es lo que te da la seguridad de ser uno con el Espíritu. Lo que te da la seguridad de ser uno con el Espíritu es que tú hayas entendido que eres hijo de Dios. Y eso ya es una revelación íntima y profunda, que solamente los íntimos la entienden. ¿Aló? Es una revelación profunda de que tú eres hijo de Dios. Pero también aquí la palabra dice que nos testifica, el Espíritu testifica con sus acciones que somos hijos de Dios. Pero lo otro que también revela el Espíritu de Dios, que nos lo muestra allí Romanos, es que por el Espíritu somos herederos. Mira ahora lo que dice versículo 17 al 24. Así que como somos hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Aleluya. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué? De sus sufrimientos. Y este es un llamado que hace el apóstol Pablo para animar a los hermanos de Roma, que tienen a Nerón ahí en el cuello, persiguiéndolos, que les está diciendo: los encuentro y los mato. Los mando a los circos romanos a que se los coman los leones y a incendiarlos como antorchas humanas. Pero el apóstol Pablo, que sabe eso, les está diciendo: recuerden, ustedes son herederos juntamente con Cristo de su gloria. Pero eso no implica de que ustedes, si están recibiendo esa herencia, también no reciban las cosas que son duras. ¿Aló? Que son difíciles. Ustedes también van a recibir esas, pero ustedes tienen que tener la seguridad. Mire, mi hermano, el ser herederos nos habla de glorificación, y la glorificación nos habla de una seguridad eterna. No una seguridad que está basada solamente en lo que vivimos en este tiempo, sino que ahora nos lleva a una dimensión eterna. Dios no solamente los salvó para este tiempo, Dios los salvó para la eternidad. Pagó el precio por usted para la eternidad, para tenerlo cerca siempre, que usted nunca se aleje de Él. Por eso no solamente lo ha llamado, no solamente lo ha santificado, no solamente lo ha justificado, sino que también lo glorifica, para que usted viva en esa gloria celestial con Él allá en el reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Lo glorifica de esa manera. El apóstol nos habla de mirar más allá de la realidad presente que nosotros estamos viviendo. Y por eso los versículos siguientes sigue diciendo el apóstol: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado a la gloria que se nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son los verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con esperanza. Note cómo el apóstol Pablo está explicando y está diciendo que la glorificación es el alcance también, que a través de la glorificación de los hijos de Dios, toda la creación que está en maldición sea también glorificada. ¿Cuántos se han visto o han leído los libros de Narnia? La película también se la han visto algunos. De eso trata esa película. De cómo la creación y ese país mágico que se crean en la literatura, llamado Narnia, está bajo una maldición. Y ellos están esperando que los hijos de Adán, dice ahí claramente, algún día ellos vengan y rediman a Narnia. Y ahí entonces habla de la figura del león, habla de la figura de la bruja, que es la representación del enemigo, de Satanás. Eso fue escrito por un escritor cristiano inglés. Y lo que él quería era precisamente ratificar esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. La creación espera que se revelen los hijos de Dios. Porque al revelarse los hijos de Dios es la única esperanza que tiene la creación de redención. Si los hijos de Dios se revelan, la creación es redimida. Es la única esperanza de redención que tiene. Todo lo que Dios creó se redime porque los hijos de Dios sean justificados. Es el plan de Dios. Por eso Dios está empeñado en salvarte. Por eso Dios está empeñado en glorificarse en tu vida. Por eso Dios está empeñado en justificarte. Es parte de su plan. Y cuando Él lo hace contigo, lo hace con el resto. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú tienes que tener certeza de lo que está haciendo Dios con nosotros. No dudes. Y esto te dé la valentía para decirle: Señor, me rindo a ti. Me entrego a ti. Es que ya sé que tú eres el que me está salvando, tú eres el que me está sanando, tú eres el que me está liberando. La gloria es la esperanza sobre la aflicción. La gloria es la esperanza para la creación. La gloria es la esperanza sobre nuestros faltantes. Y cada una de esas cosas las está expresando el apóstol Pablo ahí desde el verso 17 al 24. Cómo esa gloria es todo lo que nosotros necesitamos. El Espíritu es nuestra fuerza, en nuestra debilidad. Él es el que intercede. Y con esto termino. Versículos 26 y 27. Ahora el apóstol Pablo va a contestar una pregunta que tal vez usted se estará haciendo. Pastor, ¿y qué hago cuando yo soy débil? Cuando vengo y la embarro, ¿qué hago? Pues el apóstol también te da una respuesta. Además, el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? ¿Nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse ¿con qué? ¿Está entendiendo? Hay cosas que usted no sabe. Hay cosas que usted no entiende. Hay cosas que a usted a veces se le convierten en ser cosas aún a veces hasta incapaces de hacer, imposible de hacer. Pero el apóstol Pablo está diciendo: el Espíritu sí puede. El Espíritu sí sabe qué debes pedir. El Espíritu sí sabe cómo debes actuar. Entonces usted está notando que en todo esto el apóstol Pablo está haciendo una referencia clara que es en Él en que podemos estar. Y cuando Él ya culmina en esto, entonces culminamos en lo que dice el pasaje.
Versículo 28, volvámoslo a leer. Ahora usted entiende con lo cual comenzamos. Y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ahora entendemos que todo lo que vivimos, nuestras tentaciones, nuestras frustraciones, nuestras victorias, nuestra ganancia, nuestra pérdida, todo lo que vivimos está bajo el propósito de Dios, porque el Señor lo utiliza de tal manera para que todo eso coopere, para que tú llegues al final. ¿Y cuál es el final? Versículo siguiente de lo que dice allí, 29 y 30. ¿Cuál es el final? Por favor. Pues Dios conoció a los suyos y antemano ¿qué? Los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Siga, por favor. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio ¿qué? Diga conmigo, con Cristo no hay pierde. ¿Cuántos dicen amén? Con Cristo no hay pierde. Esto te ayuda, iglesia, a que tú puedas hoy entender a dónde es que tienes que poner tus ojos. No sigamos justificándonos nosotros mismos. No sigamos santificándonos nosotros mismos. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. No hay nada que tú puedas hacer para lograr eso. Cuando tú entiendes eso, se te quita una carga de encima. Se te quita una preocupación. Cuando yo entendí eso, entendí que voy al cielo, no por lo bueno que yo soy, ni por lo que hago o dejo de hacer, sino porque Cristo me decidió salvar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso quitó una carga de mi vida. Y hoy se la revelo a usted, para que usted sea libre y para que más bien la acción del Espíritu le traiga hoy a usted paz y vida, y se pueda levantar. Cuando yo entendí eso, entonces lo único que hago es estar a sus pies siempre y reconocer mi necesidad, reconocer lo que me falta, reconocer que sin Él no lo puedo hacer. Y entonces es allí donde el Señor hace su palabra. ¿Sabe? Los versículos que siguen después de estos es lo que nosotros hemos conocido. Por eso sé que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni la espada, nada me puede separar del amor de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Nada te puede separar del amor de Cristo. Nada te puede separar de ese amor. Viniste hoy tal vez preocupado, complicado, sabiendo que hay situaciones en tu vida, luchas, problemas. Yo quiero que en el nombre de Jesús hoy entiendas que con Cristo no hay pierde. Ponte a los pies del Señor. Ponte a los pies de Él y pídele a Él que te ayude. Colóquese de pie, vamos a adorar. Vamos a orar un momento. Gracias, Padre, gracias por tu palabra.